Hola, hola, seguidores, ¿qué tal? Os voy a hablar de los anticongelantes para el diésel. ¿Los conocéis? Nosotros ya hace años que utilizamos este tipo de aditivo para los combustibles, el gasoil. Muchas gasolineras le ponen ya un aditivo anticongelante, ¿vale? Pero aunque sean primeras marcas, no en todos los sitios lo hacen. Por ejemplo, nosotros igual salimos de nuestra población y hay una Repsol, una Cepsa, es igual, Sclat, cualquier marca. Ellos aquí igual no ponen aditivos, pero nosotros repostamos aquí. Con la cual cosa nos vamos al Pirineo, pistas de esquí, las temperaturas serán bajas. Este anticongelante se puede encontrar de muchas maneras. Por ejemplo, hay estos dosificados ya, estos botecitos, que esto está comprado en una gasolinera, ¿vale? O este tipo de frascos ya más grandes que también salen igual un pelín mejor de precio, que esto está comprado en una tienda de automoción, ¿vale? Cualquier tienda de estas que venden recambios para coches y tal, o por internet. Yo dosifico con este, ya que son los 100 mililitros, que es me recomendaron para un depósito, previamente con una mirilla de estas lo medimos y los 100 mililitros aproximadamente llegan aquí, ¿vale? Que es la proporción que también nos dice este frasco de 1 litro. Una vez puesto esto dentro del depósito, con la mitad de depósito, iremos a acabar de llenar el depósito a full. Esto quiere decir que el producto nos queda bien mezclado dentro del depósito y podemos estar tranquilos que no se nos va a congelar el gasoil en temperaturas extremas. Pues nada, esto lo he dicho, aquí detrás pone el modo de empleo. Siempre me dejo una preparada y la llevo dentro por si hacemos muchos kilómetros, hay que volver a repostar, pues entonces ya la tengo dosificada y en un frasco pequeñito que en cualquier rincón de allí dentro nos cabe. ¿Vale? Ahora voy a abrir esta y ya la tiraremos dentro. Y perfecto, protegido el gasoil con este anticongelante. Espero que os haya sido de provecho el vídeo, que si no sabíais que existía esto, existe, y tengáis los motores protegidos con anticongelante en el combustible. ¡Saludos!